Hola, buenas tardes a todos. Les habla Julio Quintero, director de Education and Migration Group. Y hoy vamos a tratar un tema que está muy de moda por esta semana específicamente, es los cambios que el gobierno de Australia ha publicado con respecto a las solicitudes de visa de estudiante. Vamos a abordar nuestra presentación el día de hoy en dos aspectos. El primero, el cambio de GTE a GS, o sea, que su traducción es Genuine Temporary Entrant a Genuine Student, que es la disposición del gobierno de Australia que empieza a regir desde el día de mañana. O sea, ¿cómo afecta eso? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo va a operar? Bueno, los cambios que esto representa. Y luego vamos a mirar los nuevos requisitos de inglés que el gobierno de Australia ha determinado para las visas de estudiante y las visas de graduado, que es la segunda etapa de estudio cuando alguien realiza un curso por un tiempo de 2 años, especialmente los posgrados o cursos técnicos que estén en la lista de ocupaciones en demanda. Hay la posibilidad de hacer una visa de graduado y esa visa de graduado permite tener una experiencia laboral en Australia, típicamente por 2 años o por año y medio. Entonces vamos a ver. Como nota personal, el ambiente está un poco confuso para mucha gente en términos de la manera que el gobierno de Australia ha publicado sus cambios de manera rápida. Si ustedes recuerdan, el año pasado, en el mes de diciembre, el gobierno publicó una serie de intenciones de cambio con respecto a los procesos de visa de estudiante y los procesos de visas de skill migrants o de mano de obra calificada. Con respecto a esto, hasta el 15 de marzo se publicaron, hace una semana, básicamente cuáles iban a ser los cambios con respecto a la visa de estudiante y la manera de demostrar la intención genuina de venir a estudiar. Y su implementación empieza mañana. Es decir, hasta hoy las visas que se pidan van a ser decididas basadas en la legislación actual y a partir de mañana ya es con las nuevas reglas. Entonces esto obviamente va a afectar a muchas personas que tenían planeado la renovación de su visa bajo un esquema y ahora tienen que ajustarse al nuevo esquema y la realidad es que ese nuevo esquema excluye a muchas personas porque es difícil demostrar una intención genuina de estudiar cuando ya se han tenido varias visas, se ha estado varios años en Australia, se ha cambiado de profesión, etc. Hay una serie de variables que hay que considerar. Recomendación, antes de renovar la visa, tengan asesoría de un experto en migración como nosotros para tener claro cuál es el camino que pueden desarrollar, cuáles son las variables que afectan la decisión, el nivel de riesgo que se tiene al hacer la solicitud de visa basados en un nuevo esquema donde hay que explicar absolutamente todo. Entonces, bueno, primero que es en la primera parte es que era el Genuine Temporary Entrant. El Genuine Temporary Entrant era la manera de demostrar que se tenía una intención genuina de venir a estudiar de manera temporal. Entonces el gobierno lo que ha hecho es crear una nueva manera de hacerlo que se llama Genuine Student, que quiere decir que la persona puede accesar a otras visas en Australia, o sea que su intención es netamente genuina para efectos de la visa de estudiante. Sin embargo, si hay otra visa a la cual pueda solicitarla, lo puede hacer siempre y cuando obviamente cumpla las condiciones que tiene esa visa o los requisitos que tenga la visa que va a pedir. En este caso, por ejemplo, las visas de sponsor son unas, cuando una empresa le da una visa de trabajo a alguien, entonces si cumple los requisitos pues se la dan, pero estando en la visa de estudiante puede pedir esa visa porque su intención de venir a estudiar y lo demostró era estudiar y ahora está solicitando otra visa porque cumple los requisitos. Entonces su intención no es netamente temporal porque tiene acceso a otra visa que potencialmente puede llevar a una visa de residencia permanente también. O el caso más común, tiene una profesión que está en demanda, hace todo un proceso para una visa de skill migrant o de mano de obra calificada, cumple los requisitos y le dan la visa. Entonces su intención era genuina de estudiar y sin embargo tiene acceso a otra visa. Ahora es muy importante y el gobierno va a exigir que los estudiantes o los solicitantes de visas de estudio tengan una declaración, o sea, firmen una declaración, o bien sea digitalmente o manualmente, pero que declaren que entienden que el hecho de tener una visa de estudiante y tener la posibilidad de pedir otras visas en Australia no quiere decir, o sea, no es que no quiere decir, sino que es limitado la posibilidad de accesarlas.
¿A qué está limitada esa posibilidad? Pues a que cumpla con los requisitos. Entonces, si no tiene los requisitos, pues a pesar de que el gobierno entiende que puede pedir otra visa, pues no va a poder accesar a otra visa. Entonces, lo que el gobierno quiere es que la persona que solicite una visa de estudiante diga y manifieste que entiende que el hecho de tener una visa de estudiante no necesariamente le garantiza que va a poder pedir otra visa. Entonces, eso es un aspecto bien importante que el gobierno hace bastante énfasis en esta nueva publicación de las nuevas medidas para la visa de estudiante. Bien, entonces, ¿cómo se demuestra que uno es un estudiante genuino? Tradicionalmente veníamos haciendo un documento que se llamaba la carta de intención o el Genuine Temporary Entrant, donde la persona manifestaba o abordaba unas preguntas que el gobierno hacía de manera integral, demostrando que tenía razones para venir a estudiar, que tenía razones para regresar a su país, etc. Ahora ya no se hace de esa manera, sino en la solicitud de visa, ahí las preguntas son directas y esas preguntas tienen que contestarse con un máximo de 150 palabras cada una. Y hay que explicar adicional, que no se hacía antes, las razones para continuar en Australia para las personas que están en Australia y el cumplimiento de los cursos que han elaborado o que han terminado durante sus estudios en la visa que están de estudiante antes de renovar la nueva. Entonces, la primera pregunta que el gobierno va a hacer en la visa, es para la visa, dice, dígalos cuáles son sus circunstancias actuales, dé detalles de sus circunstancias actuales, incluidas cuál es la composición de su familia, qué razones tiene para regresar, su empleo, sus circunstancias económicas. Esa es la primera pregunta que se debe contestar. La segunda es, explique por qué quiere estudiar en Australia, por qué escogió esa institución educativa donde quiere ir a hacer esos estudios. Tiene que explicar que entiende los requisitos del curso y la manera y la forma como se vive en Australia, la situación, cómo es todo lo que compone vivir en Australia, tanto la parte económica como la parte social o comunitaria. Esa es la segunda pregunta. La tercera, que me parece una de las más importantes, es ¿qué pasa cuando usted complete ese curso? ¿Cómo lo va a beneficiar en su futuro profesional? Entonces tiene que explicar de manera adecuada con ejemplos, detalles, links, etcétera, de por qué ese curso va a beneficiarlo en su futuro profesional. Y algo muy importante es por qué no lo hace en su país, por qué no desarrolla sus estudios en su país. Tiene que dar una explicación de por qué no los hace allá si no quiere venir a hacerlos aquí en Australia. Y por último es dar información relevante que considere que complementa su solicitud de visa. Eso es de manera general los 4 aspectos que se deben abordar para cumplir con el requisito de Genuine Student o GS. Ahora, ¿cómo se hace el assessment? El assessment lo hace pues una persona que asigna al gobierno de Australia en el Departamento de Migración. Nosotros lo llamamos case officers. Esos case officers tienen la potestad de decidir la visa basada en lo que usted dice. Es potestativo de ellos. Es decir, el hecho de que usted coloque toda la información no quiere decir que se la van a aprobar. Tampoco quiere decir que se la van a negar. Depende cómo se sustenta y depende si realmente usted demuestra que tiene una intención genuina de estudiar. Ahora, esa información que tiene que incluir toda la información relevante acerca de sus estudios anteriores. Entonces, tiene que adjuntar sus calificaciones, sus diplomas, cuánto duraron esos estudios, etc. Tiene que explicar bien cuál es su background de educación. Luego, esta parte que es bien importante, que es nueva, en mi opinión, porque antes no se abordaba de manera profunda, pero ahora sí hay que explicarlo, es cuáles son sus estudios en Australia. Esto aplica especialmente para los que están aquí en Australia con visa de estudiante y que están pensando en renovar sus visas para continuar sus estudios en Australia. Entonces, les piden todo el récord de todos los cursos que han hecho. Entonces, ahí hay un aspecto importante, es si ha sido consecuente o congruente los estudios que ha hecho y si ha hecho cambios, tiene que explicar por qué hizo los cambios. Hay muchos casos que conocemos nosotros que cambian de opinión, no les gustó el curso, quieren hacer algo nuevo, etcétera. Entonces tienen que justificar por qué hicieron esos cambios. ¿En qué relación tiene eso con lo que ya tenía antes? ¿Sí? Hay personas que deciden explorar una nueva profesión, una nueva carrera en Australia, entonces tienen que explicar por qué. Otro aspecto
que es muy importante, que antes tampoco se mencionaba de manera profunda, es el progreso de los estudios, cómo han progresado sus estudios. Entonces, los que me están escuchando que están en Australia y que han tenido la experiencia de realizar estudios, muchas veces no cumplen con la intensidad horaria de los cursos, no atienden las clases de manera continua. Entonces, aparece la asistencia o la inasistencia de esos cursos o el progreso. Entonces, hay personas que terminan el curso y no lo aprueban y tienen que volver a repetirlo, etcétera. Entonces, todo ese detalle tiene que relacionarse, qué pasó con ese progreso, o sea, por qué no progresó esos estudios anteriores. Se van a mirar un poco más que realmente hayan cumplido con las condiciones de la visa. Los, bueno, los gaps o los periodos de vacaciones o que han tenido entre cursos. Típicamente el gobierno acepta que haya una suspensión de estudios cuando se pasa de un curso a otro, estando en una visa de estudiante, por un periodo de 2 meses o 8 semanas. A veces es superior cuando es fin de año, por ejemplo, el curso se termina en noviembre y reinicia a finales de febrero. Entonces eso es aceptable, no tiene ningún problema. El problema es cuando terminan un curso de inglés y se va a vencer la visa y pasan, no sé, 6 meses o 4 meses y luego empiezan el otro curso a los 4 meses. Es decir, tiene que haber una explicación de por qué ese gap tan grande. No, no puedes dejar de estudiar cuando estás en una visa de estudiante, mejor dicho, más de 8 semanas. Pero hay excepciones, entonces hay que mirar con detalle las excepciones, porque hay escenarios donde se puede haber dejado de estudiar más de 2 meses. Y otras cosas que considere relevante la persona con respecto a su experiencia de estudios en Australia. Bien, el otro aspecto es el trabajo. Entonces, ¿cuál es su trabajo actual? ¿Cuáles han sido los trabajos que ha tenido? O sea, toda esa experiencia laboral, cómo interactúa con esa intención de estudiar. Em, las circunstancias, el siguiente, las circunstancias en su país de residencia y es decir, de donde venga usted, su país de origen, cuáles son sus circunstancias. Es decir, tiene trabajo, está en una licencia de trabajo, está en vacaciones, tiene una oferta de empleo, su familia, qué hace usted como dentro de su comunidad, o sea, cosas que realmente lo obliguen a regresar o que le den razones para regresar a su país. Entonces, a eso hay que demostrarlo. Normalmente las razones para regresar al país son financieras o familiares. Entonces, financieras son cuando se tiene patrimonio, se tienen inversiones, ese tipo de actividades o cosas. Y en el caso de la familia es cómo es la estructura de su familia, por qué es importante para usted regresar. Por ejemplo, yo soy hijo único y tengo a cargo la responsabilidad económica de uno de mis padres, entonces pues es una razón válida para regresar. En términos de que es una obligación, o sea, no puede dejarla desconocer, etcétera. Entonces eso hay que explicarlo de la mejor manera. Obviamente siempre la recomendación es que sea la verdad. Las situaciones económicas, entonces el trabajo de sus últimos 12 meses, en qué ha estado trabajando, cuál es su nivel de ingreso. Sobre esto quiero hacer un paréntesis. Recientemente ha habido una cantidad de negaciones de visa de estudiante. Pues eso es lo que todos nuestros colegas de las agencias de educación hemos venido comentando y que todo el mundo lo sabe ahora. Es que encuentra el gobierno de Australia como una razón válida para negar la visa de estudiante es que la situación económica de la persona en su país de origen, es decir, cuál es su nivel de ingreso, cuál es su nivel de ahorro, etcétera. Y hemos encontrado varias negaciones de visa, muchas, con respecto a, dando como sustentación para negarla, que su situación en Australia va a ser económicamente más beneficiosa, inclusive con las 24 horas que les dan de posibilidades de trabajar con la visa de estudiante, que en su país de origen. Entonces el case officer hace la SEM y dice, no, usted, su intención no luce que viene a estudiar, sino que usted viene con otra intención, que es trabajar porque tiene más razones económicas para venir a trabajar acá que trabajar en su país. Y lo que está diciendo de que va a estudiar no es consecuente con esas razones económicas, entonces le niega la visa. Bueno, eso es como un comentario adicional dentro de este aspecto de demostrar qué está haciendo en los últimos 12 meses, qué razones tiene para regresar con sus potenciales trabajos. Es decir, si está en un trabajo y viene, por ejemplo, a estudiar inglés, ¿cómo le beneficiaría ese nivel de inglés nuevo
para conseguir una mejor posición económica en su país. Ahora, hay otras cosas que son fuera de control de la persona que está solicitando la visa, como por ejemplo, qué pasa con la situación política y económica en el país de origen de la persona. Entonces, si hay una cantidad, ese tipo de razones, el gobierno, y que considere el gobierno importante, pues hay que sustentarlo, ¿sí? Para poder maximizar la posibilidad de obtener la aprobación de la visa de estudiante. Ahora, todo eso puesto en una sola, en un solo escenario, lo que hace el case officer es hacerse una idea si realmente la persona viene a estudiar o no. Y basado en eso, decide la solicitud de la visa. Se la niega o se la aprueba. Bien. Básicamente es eso con respecto al GS. Entonces, retomando lo que acabo de decir, es demostrar que la intención es genuina de venir a estudiar. Como punto importante, hay muchas personas que están en Australia con visa de estudiante y van a renovar su visa. Entonces, si lograron renovarla antes de hoy a medianoche, las circunstancias son, o la manera que van a hacer el assessment de la visa son las mismas que hasta ahora han venido operando. Si lo hace a partir de mañana, es el nuevo assessment a través del GS, ya con las nuevas preguntas, y hay que contestar las preguntas y hacer la declaración. Entonces, diferentes escenarios, obviamente ahorita en las preguntas vamos a contestarles todas las inquietudes que tengan, pero el escenario más común va a ser, estoy en una visa de COVID que me permite trabajar tiempo completo, llevo 4 años en Australia, hice X cantidad de cursos y ahora estoy solicitando una visa de estudiante para hacer otro curso. Entonces, ¿cómo se va a sustentar eso? Tiene que ser consecuente lo que venía haciendo, lo que ha hecho hasta ahora y por qué pasa de esa visa que le permite solo trabajar a una visa de estudiante nuevamente. El nivel del curso es muy importante. Si ya estudió inglés y quiere volver a estudiar inglés, pues es algo muy, es decir, si ya lo hizo, ¿por qué lo va a volver a hacer? Si hizo un curso técnico, pues se supone que debe ser progresivo. Debería pasar a un curso de pregrado o a un curso de posgrado. Ese tipo de cosas son las que ameritan de manera muy importante que tengan asesoría, se asesoren para efectos de poder sustentar bien sus circunstancias. Ahora, lamentablemente, habrá muchas personas que por más que quieran sustentar del camino, no va a ser tan fácil para la aprobación de una visa. Hay que ser realistas con eso dentro del punto de vista del assessment del Genuine Student. Bueno, especialmente los que están aquí en Australia. Hay cosas como, por ejemplo, si llevan 5 años en Australia haciendo estudios, renovar la visa y pasaron a una visa de COVID por 2 años y ahora van a volver a una visa de estudiante, pues es un poco difícil de sustentar porque lleva ese periodo tan largo estudiando y quiere seguir estudiando, cuando ya ha demostrado que tiene una intención de trabajar porque ha estado en la visa de COVID 2 años. ¿Sí? Dicho eso, no, habrá casos que pueden sustentarlo por estudios de posgrado, etcétera, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado con eso y ser realistas, porque lo que el gobierno quiere es que las personas no duren bastantes años con esas visas temporales trabajando en Australia y no progresen a una visa de residencia permanente, que es lo que ellos quieren para solucionar un problema de mano de obra calificada de manera permanente. Entonces, no es que no los quieran acá, sino quieren que tengan todo lo que el gobierno de Australia necesita, porque obviamente el gobierno de Australia quiere solucionar su falta de mano de obra calificada. Entonces, los que han tenido esa oportunidad, la idea es que concluyan su periodo de la mejor manera y si cumplen los requisitos de una siguiente visa, pues lo hagan y si no, lamentablemente, pues tendrán que regresar a su país de origen. Bien, eso con respecto al Genuine Students. Ahora, miremos los cambios con respecto al nivel de inglés. Sobre eso yo siempre, si ustedes miran los videos que hemos hecho desde hace muchos años hacia acá, siempre hemos venido haciendo mucho énfasis en la importancia de tener el nivel de inglés, en la importancia de capacitarse adecuadamente, sobre todo en la primera etapa cuando vienen a estudiar inglés, de darle continuidad a esa etapa, no pasar a otros cursos, sino darle continuidad a esa etapa hasta que se logre un nivel que les permita vivir e interactuar en la comunidad en Australia. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan un inglés, en mi opinión, proeficiente. Proeficiente es dicho con una prueba de inglés 7 en la prueba IELTS o 65 en la prueba PTE. Que eso demuestra que pueden interactuar laboralmente sin ningún problema aquí en Australia, donde la lengua oficial es el inglés. Lamentablemente tenemos muchas personas de muchos países que
solamente estudian 6 meses de inglés y luego pasan a un curso técnico porque el sistema lo permitía, solamente cumplían el requisito con la institución. Ahora eso va a cambiar, ahora es para la visa. Necesitan el requisito de inglés para poder pedir la visa. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Para la visa de estudiante, el requisito mínimo es 5.5 en la prueba IELTS, de 5.5 a 6, su equivalente en la prueba PT. La pregunta ahí es, ¿quién tiene que demostrar esa prueba de inglés? Entonces hay diferentes escenarios. El primero y el más importante, y tengo que aclarárselo de primero, es los que vienen a estudiar inglés no necesitan prueba de inglés. Bien, es la única excepción que no necesitan inglés. Entonces, si vienes a estudiar inglés, tú no necesitas demostrar que sabes inglés. Sin embargo, como recomendación, antes de venir a estudiar inglés a Australia, es muy importante que en su país de origen se capaciten en inglés para que no lleguen con un nivel elementary acá, o sea, de cero, sino que ya tengan algo para que puedan interactuar desde el inicio y realmente esa inversión que se hace les dé la posibilidad de progresar en su nivel de inglés y sus habilidades con el idioma. ¿Sí? Para que además su experiencia sea más llevadera, porque llegar a un país de habla inglesa sin tener ni idea de cómo es el idioma, pues es una experiencia frustrante al principio, porque no pueden interactuar con nadie. Solamente con los que hablan su mismo idioma, pero eso lo que hace a la vez es, de manera negativa, afecta el progreso de su aprendizaje del idioma, porque está hablando en su idioma de su país de origen todo el tiempo. Entonces, ese es el marco general, 5.5 a 6. Luego, ¿qué pasa cuando se hace? Entonces, si va a estudiar solo inglés, no necesita prueba de inglés. Pero sí una buena planeación de cuánto tiempo va a estudiar inglés y hasta dónde quiere llegar con su nivel de inglés. ¿Sí? Entonces, es bien importante para el GS. Entonces, si usted viene a estudiar inglés y dice, yo voy a estudiar un año, tiene que decir cuál es el progreso que va a alcanzar en ese año. ¿Sí? No es que quiero estudiar un año y después miro a ver cómo me va, no, sino yo quiero llegar a un nivel intermedio alto y luego si renueva la visa, entonces ya llegué a este nivel, entonces voy a seguir con el siguiente nivel para llegar a avanzado y voy a presentar una prueba, etcétera, etcétera. O sea, que se muestre que haya planeación. Luego, si se hace un paquete, que llamamos nosotros cuando se combinan dos cursos, es decir, hago un curso de inglés, una parte de inglés, y luego hago otro curso, necesita mínimo 5 en la prueba IELTS. Anteriormente era 4 o 5. 5 en el IELTS o el equivalente del PT, que es 60. Perdón, 50. Luego, si hay estudiantes que vienen a hacer, hay unos cursos que se llaman Foundation Courses, que son cuando hacen como en términos de nosotros en Colombia, yo soy de Colombia, preuniversitario, o sea, es el curso antes de empezar la universidad, entonces hay un requisito de inglés que debe ser de 5.5 para el caso de las visas de estudiante. Para las visas de las que vienen a hacer cursos universitarios, pues es el requisito de la universidad, que es 6.5. Entonces, si alguien no tiene inglés y viene a hacer lo que se llama un paquete, que es eso, entonces tiene que tener mínimo 5.5 en la prueba para que le otorguen la visa y pueda estudiar una parte de inglés antes de empezar su pregrado o su posgrado en la universidad. O sea, basado en esto, ¿qué quiere decir? Que si ya tiene un nivel de inglés o piensa hacer una visa combinada con inglés y otro curso, tiene que tener la prueba. Entonces, si usted está fuera de Australia y quiere venir a estudiar inglés, no hay problema. Viene a estudiar inglés, tiene que sustentarlo, cumplir con el GS, con el Genuine Student. Si viene a estudiar un curso técnico o un curso universitario, ya tiene que tener una prueba de inglés y si le falta para ingresar a la universidad, entonces puede hacer un paquete de cursos, inglés más el siguiente curso, pero tiene que tener ya una prueba de inglés. Esa prueba de inglés tiene que ser de 5.5. ¿Sí? Entonces, conclusión, hay que presentar una prueba de inglés si viene a estudiar algo diferente a inglés o inglés con algo más. Ese es como el marco general. Bien. ¿Esto qué ocasiona en este momento para las personas que están en Australia y no han renovado su visa al día de hoy? Pues que van a tener que presentar la prueba si van a hacer un curso diferente de inglés para poder renovar su visa de estudiante. Porque el requisito va a ser para la visa, no para la institución educativa, sino para la visa. Esa es la gran diferencia. En este momento, si uno quiere hacer un curso técnico, hasta hoy, el tema del nivel de inglés era con la institución donde iba a hacer el curso. Entonces la institución decía, ok, si usted ya hizo este curso o si usted tiene este nivel, yo lo acepto, no tiene que tener prueba oficial de inglés.
Entonces era un tema con la institución educativa. Ahora es un tema involucrado con la visa. Entonces tienes que tener el nivel de inglés. Entonces, recomendación para los que van a renovar la visa acá y todavía les falta tiempo en los cursos actuales que piensan progresar en sus cursos, presenten una prueba de inglés. El IELTS o el PT, que son las más comunes. Bien, eso con respecto a los aspectos generales de las visas de estudiante con el nivel de inglés. Ahora, hay otra visa que se maneja, que es la que la persona tiene la posibilidad de pedir después de llevar 2 años estudiando en Australia, por ejemplo, si es un posgrado, tiene la posibilidad de pedir una visa de graduado. Actualmente, esa visa exige un nivel de inglés de 6 en promedio, mínimo 5 en cada banda, entonces el cambio ahora es que es 6.5 en el IELTS o el equivalente en el PTE, mínimo 6 en cada banda. Perdón, mínimo 5.5 en cada banda. Entonces 6.5 en promedio, mínimo 5.5. Estaba en 6, el promedio era mínimo 5 y subió 0.5. Entonces es importante que lo sepan. Y lo más importante de ese, pues que le suban el nivel un poquito, eso es un aspecto, pero el más importante es que esa prueba de inglés que usted presente para la visa de graduado tiene que haberla presentado dentro del último año antes de presentar la visa de graduado. Anteriormente o hasta hoy, valía, si ya tenías una prueba de inglés de hace 3 años, hasta 3 años se podía usar. Ahora no, ahora tiene que ser dentro del último año. Bien, entonces, eso es en general los cambios con respecto a las pruebas de inglés. No sé si tenemos alguna pregunta, Diego, que Bueno, está con entonces nosotros. la invitación a todos es a que nos hagan las preguntas también, que si Mm. tienen alguna duda con relación a lo que hemos estado hablando el día de hoy, nos dejen sus preguntas en los comentarios. Tengo varias preguntas. Bueno, acá tengo una que acaba de ingresar de Alexandra. Dice, Julio, buenas noches. En abril cumplo 40 y quiero estudiar inglés en Australia como requisito para poder terminar mi maestría en Colombia. Tengo un hijo menor de edad de 6 años y la idea es que viajemos juntos. En los últimos 10 años he trabajado de manera ininterrumpida con el gobierno colombiano. Entonces, yo creo que su pregunta viene relacionada por la edad, por el hijo, Ujú. pero es un requisito que ella necesita para poder completar sus estudios de maestría en Colombia. Entonces, Sí. ¿cómo ves ese caso, Bien, entonces Alexandra? hay 3 aspectos, pienso yo, que tienes que tener en cuenta, Alexandra. El primero es que si vienes vinculada por tantos años con el gobierno, debes tener una sustentación si vienes por un periodo de vacaciones o una licencia no remunerada a hacer tus estudios. Porque eso lo que demuestra es que tienes razones para regresar. Con respecto a tu hijo, no hay ningún problema. Las visas permiten incluir a los dependientes, si es tu hijo. El tema con tu hijo es cuántos años tiene, porque si 6. tiene 6 años, ya está la obligación de ir al colegio. Entonces tienes que pagar también la educación de tu hijo como requisito para la aprobación de la visa. ¿Cuánto vale un año escolar en primaria? Más o menos entre 12.000 y 15.000 dólares. Y tienes que pagar el 50% de eso para que te puedan dar la visa. Ese es el segundo aspecto. Hay otro aspecto también, es que, pues no sé las circunstancias, pero en general, si el padre de tu hijo tiene que autorizar la salida del país y autorizar que le otorguen la visa. Es otro aspecto que tienes que tener en cuenta. O sea, que es una persona que no, si bien es cierto no está involucrada en la visa, de alguna manera tiene que autorizarlo si esa es la circunstancia, ¿sí? Am, y el último aspecto sería demostrar que como parte de tu maestría, obviamente con la certificación de la universidad, requieres tener tu nivel de inglés y tienes que sustentar si ya has estudiado algo en Colombia para llegar al nivel que necesitas y cuál es la razón fundamental para venir a hacerlo a Australia, que es lo que el gobierno de Australia quiere ver. Pero en términos generales parece viable desde mi punto de vista. Obviamente falta mirar los detalles para poder hacer la solicitud de visa. Ok. Tengo otra pregunta. Esta es de Marianne. Ella nos dice, el requerimiento de inglés y tener que hacer la prueba para estudiar algo que no sea inglés aplica también para personas que vengan con un pasaporte de país anglófono, por ejemplo, Canadá. Hay unas excepciones para los requisitos de inglés para algunos países.
Entonces, típicamente, obviamente está por confirmar porque la legislación no está completa todavía publicada. O sea, ya tenemos los anuncios, pero no está la legislación publicada. Pero en términos generales, las excepciones son para los países de habla inglesa, como por ejemplo United Kingdom, Canadá, Estados Unidos. Son básicamente los tres países donde si la persona es ciudadana de ese país y tiene pasaporte de ese país, no tiene que demostrar el requisito de inglés. Es una excepción general para todas las visas, o sea, que cumple con el requisito. ¿Sí? Hay algunas visas, haciendo la aclaración, que requieren, a pesar de que sean de esos países, si se va a reclamar, por ejemplo, puntos para una visa de Skill Migrant, sí tienen que presentar la prueba, si quiere reclamar puntos. Pero en términos, en principio no. Ok, perfecto. Hay una pregunta de Juan José. eh, Dice, ¿puedo utilizar mi examen de inglés de hace 2 años y 3 meses para sacar un sponsor o tengo que hacer un examen nuevo? Ok, eso es otra pregunta diferente a lo que estamos hablando. Porque ya nos fuimos para un tema de visa Exacto, es el diferente. de las visas de sponsor. Las visas de sponsor, el requisito de inglés todavía es 3 años. Si tu prueba tiene, si la presentaste no hace más, o sea, no es tan vieja, más de 3 años, sirve. Entonces, si tiene 2 años, 3 meses, sirve para contestarte directamente la pregunta. Ok, Bien. sí. Tenemos una pregunta de Marley. Quiero ver si la entendí bien. Solamente Marley me confirma si estoy entendiendo tu pregunta. Dice, si una persona ya ha salido del país y aplica para visa de estudiante en Australia, ¿cuánto se demora la visa más o menos? ¿Cuánto tiempo se demoran en aprobar? Entonces, quiero saber si estoy entendiendo bien. Es, si ya has salido del país, ¿es si ya saliste de Australia o si ya saliste de Mm. Colombia anteriormente o a qué te refieres con eso? Yo creo que debe ser que ya estuvo en Australia y ya salió de Australia y pidió la visa nuevamente. Sí, entonces en ese caso, Ah. si podrían hacer el proceso de pedir estudio, o sea, si ya estuvo en Australia y sale de Australia y puede volver a aplicar para una visa de estudiante nuevamente. Sí, pero entonces hay, de acuerdo a las nuevas regulaciones o a los nuevos requisitos, el aspecto muy importante que tienes que hacer énfasis o aclarar o explicar más bien es el de tus estudios previos en Australia. Entonces, si ya estuviste estudiando en Australia, tienes que explicar qué estudiaste y por qué quieres venir a seguir estudiando acá. Especialmente si lograste el resultado académico que deberías haber logrado, o sea, si cumpliste con todos los requisitos de la visa, ¿sí? Que esos bases, eso lo miran, en mi experiencia, lo miran con un poquito más de detalle los case officers, porque la primera pregunta es, bueno, si ya estuve estudiando en Australia, ¿por qué salió y quiere volver? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Otra pregunta de Alexandra nos pregunta, más o menos cuánto es el tiempo de trámite de la visa de estudiantes, basado en lo que ha pasado últimamente, más o menos cuánto tiempo se está Okay. demorando en la respuesta. Cuando la visa es solicitada desde fuera de Australia, Mm. especialmente desde Colombia, vamos a poner ejemplo de Colombia, el tiempo promedio de respuesta son 4 semanas, de 4 a 6 semanas es el tiempo que se están demorando. Cuando están dentro de Australia es diferente. Si es una visa de posgrado, normalmente se demora menos. Si es una visa de un curso técnico, se demora más. A veces se puede demorar 6 meses en salir una visa acá, porque al pedir una visa dentro de Australia les dan una visa que se llama la visa puente o bridging visa, para que continúen de manera legal en Australia si se les termina la visa que tienen. Entonces el gobierno tiene un poquito más de tiempo para resolverlo. Entonces en ese caso varía. Y si es de inglés, normalmente se demora como 2 meses acá en Australia, de 2 a 3 meses en salir el resultado. Ok. Hay una pregunta de Pamela, nos dice, ¿ha habido cambio en las edades límites para postular a la visa de estudiante? La visa de estudiante no tiene límite de edad. O sea, las regulaciones, la legislación no establece un límite de edad. Se espera que si vienes a estudiar, sea congruente el momento y lo que vas a estudiar. Nosotros hemos tenido experiencias de personas de más de 60 años que han venido a estudiar, obviamente con un objetivo claro, por un periodo claro, bueno. Pero típicamente el periodo de estudios es después de entre los 18 y los 40 y algo de años es lo que, y si viene a estudiar un posgrado, pues después de tener experiencia, pues se entiende que la persona tenga más de 35 años, ¿no? Pero hay que
eso es basado en la sustentación de para qué viene a estudiar a Australia. ¿Sí? Eh, entonces la edad no es un factor, es más la razón. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa para las personas que están en Bridging Visa en este momento? Entonces, Ujú. que están, se les venció su primera visa estudiante, pasaron a esa mientras están aplicando, ¿los evaluarían como antes del 23, como después del 23? ¿Qué pasa con ellos que están ahí como en ese limbo? Ok. Si la visa fue solicitada antes de hoy, antes del 23, la regulación y específicamente la publicación del gobierno lo dice, van a hacer el assessment con las condiciones anteriores, o sea, con el GTE, no con el GS. Entonces, si estás en Bridging Visa, tu visa va a ser procesada con lo que se pidió al momento en que se radicó la solicitud. Ok, súper. Tenemos una pregunta que también se sale un poquito del tema, Sí, pero bueno. pero tiene que ver con los anuncios. Entonces nos pregunta Víctor que para cuándo, si ya se sabe alguna fecha de cuándo va a ser el cambio de 35 años en la visa 485. Graduado. Sí, No se sabe. Ese cambio está anunciado, ha creado bastante interés y yo diría pánico entre las personas que ya están estudiando, por ejemplo, un posgrado y que tenían la expectativa de una visa de graduado. En eso hay dos posibilidades. Una, que progrese, es decir, que el gobierno realmente cambie el límite de edad, no necesariamente a 35 o a 35, si cumple con lo que tiene planeado. En ese caso, puede que a partir de esa fecha se acabó, que esperamos no sea así, porque hay muchas personas de más de 35 años estudiando posgrados con expectativas de visa de graduado, o lo que normalmente se ha hecho en periodos pasados, en gobiernos pasados, es generar, cuando hay una decisión que afecta a muchas personas que están en ese momento en Australia, lo que el gobierno determina es un periodo de transición. Ese periodo de transición normalmente dice, ok, a hoy empieza la nueva edad, pero si usted venía ya en estos diferentes tipos de cursos con una visa de estudiante, etcétera, usted puede solicitar su visa de graduado con las condiciones anteriores hasta tal fecha. Normalmente dan 2 años o algo así. ¿Sí? Entonces esperamos que si el cambio surte efecto y lo bajan a los 35 a partir de una fecha, que haya un periodo de transición. Sería lo más razonable para no afectar a los que ya vienen eh, con la expectativa de tener esa posibilidad al terminar sus estudios. ok. Otra pregunta, ¿qué pasa en caso que rechacen la visa, que no aprueben la visa? ¿Cuál sería el paso a seguir? Bueno, hay dos escenarios ahí. El primero es si está fuera de Australia, pide una visa de estudiante y se la niegan o se la rechazan, pues no hay posibilidades de apelar. No hay nada que hacer. El segundo escenario es que esté en Australia y renueve su visa. Entonces el escenario es el siguiente. Pide la visa por la razón que sea, la persona que hace la sed me la niega. Entonces el sistema legislativo de Australia permite hacer un proceso de apelación ante el Tribunal de Migración. Ese proceso de apelación tiene un costo, son $3,300, y hay que sustentar por qué no se está de acuerdo con esa negación. Entonces, ese proceso se puede demorar un periodo largo, se puede demorar un periodo corto. Entonces, el gobierno, ¿qué está haciendo para manejar ese volumen de apelaciones? Entonces, hace recientemente ha nombrado más magistrados para el tribunal, para que no haya tanto represamiento de procesos. Ahora, si la razón de negación es absoluta, me explico. Necesita tener una prueba de inglés de 5.5, pidió la visa, se la negaron porque no tenía la prueba de inglés, entonces es una razón absoluta. Entonces el tribunal tan pronto recibe la solicitud de apelación, inmediatamente puede requerirlo, puede decir, ok, usted está diciendo que no está de acuerdo con la decisión porque usted sí tenía la prueba de inglés, entonces mándenos la prueba de inglés. No es que yo no la tengo, entonces confirman la negación, ¿sí? Porque eso lo que hace es generar más volumen de represamiento con algo que se puede decidir de una vez. Entonces, cuando es una decisión absoluta, porque se tiene o no se tiene, puede el resultado ser muy rápido. Si es una decisión relativa, es decir, de concepto, de opinión de la persona que decide, entonces el periodo puede ser más largo, como por ejemplo declarar que no es un estudiante genuino. Entonces, si lo declaran estudiante genuino, el periodo se puede demorar un poco más.
Muy recomendable si eso llega a sucederles o se involucran en ese tipo de procesos de apelación, que lo hagan con una persona capacitada, profesional en ese aspecto, que le lleve el proceso, porque hay que hacer una sustentación legal de por qué la persona no está de acuerdo con la negación de la visa. Ok. Tenemos una pregunta de Susana. Entonces ella nos dice, si tengo COVID visa y tengo 5.5 en el IELTS, quiero aplicar a un máster y la universidad me ofrece el pathway. ¿Qué riesgo ves en este escenario aplicando a visa de estudiante con pathway y en pareja? Depende del background que tengan, depende de cuántos años lleven en Australia, depende de qué estudios anteriores tengan, depende de qué es la maestría, etc. Pero si cumples con el requisito para la visa el paquete, si vas a hacer inglés y el curso de posgrado, pues deberían aprobarlo. Pero todo tiene que ser por el requisito de inglés, ¿no? Pero hay que tener los otros aspectos en cuenta, que no los conocemos y no los vamos a revisar ahorita porque esto son información Claro, general, más ¿sí? general. Sí, Pero pero en términos generales, si cumples con el requisito de inglés, puedes hacer el paquete ese es un paquete de cursos, el máster y otro pedazo de inglés. Si tienes el requisito de inglés para entrar a la maestría y de una vez cumplir lo de la visa, pues mejor, ¿sí? Pero tienes que sustentar por qué quieres hacer esa maestría, etcétera. Cuando dices en pareja, pues si vas a incluir a tu pareja en la visa y tú eres la que va a estudiar, pues tu pareja puede trabajar tiempo completo, que eso no lo han cambiado. Eh, las condiciones de la visa de estudiante en las horas de trabajo, cuando se hace un posgrado, la persona, el dependiente mayor de 18 años, la pareja específicamente, puede trabajar todo lo que quiera, muy bien, pero pues hay que revisar. claro. Igual, Susana, ahí acabo de ponerte el link para que si quieres programar una cita Ah, con sí, nosotros, lo puedes hacer y ya evaluamos directamente tu caso. vale. Igual Alexandra, porque Alexandra nos está preguntando ahora a partir de los costos para la visa de ella y de su hijo. Entonces, Ah, ok. si quieres, como ya estás entrando en más detalle de tu caso en particular, puedes hacer una cita con nosotros en el Sí. link que te dejamos ahí en los comentarios en el video para que lo hagas. Eh, Tengo otra pregunta. Nos pregunta Catrín. Buenos días. Si uno está en la visa de tránsito y solo falta subir los exámenes médicos, ¿nos rigen las condiciones anteriores o nos rigen las condiciones nuevas? La visa de tránsito es la Bridging Visa. Sí, Las anteriores. las anteriores. Ok, listo. Eh, Tengo otra pregunta aquí. Juan José nos pregunta, si tengo visa de graduado y se vence, pero necesito tiempo para arreglar mi skill assessment, ¿podría aplicar a una visa de estudiante? Y en caso que sí, ¿cómo se vería afectado en esos cambios? Entonces, tiene visa de graduado, quiere hacer su skill assessment para aplicar a la visa La Skill Migrant. para el skill Ajá. migrant, pero no tiene el tiempo suficiente para eso porque ya se le vence esa visa y no quiere salir de Australia. ¿Puede aplicar una visa de estudiante para extender estudios en Australia o cómo podría ser? Sí, cuando se te va a vencer una visa tienes siempre la posibilidad de pedir otra, si estás dentro de Australia. El tema ahí es que tienes que sustentar por qué quieres volver a la visa de estudiante después de haber estado en una visa de graduado. Lo que sí tienes que saber es que la visa de graduado solamente la puedes tener una vez como titular en tu vida. Entonces, si necesitas más tiempo para desarrollar el proceso de Skill Migrant, o sea, obtener la invitación del gobierno de Australia para pedir una visa, entonces es importante que tengas en cuenta que si haces, por ejemplo, un posgrado, lo sustentas, etcétera, te aprueban la visa de estudiante, al terminar esa visa de estudiante no vas a tener más visa de posgrado. ¿Sí? Sí, ok. Tengo acá una pregunta. Un momento, perdóname 2 segundos. Eh, Nos pregunta Mario, ¿cuánto vale la consulta migratoria con Julio? Entonces, ahí te dejo el link ahora te voy a dejar el link ahí en el video y en los comentarios para que organices una cita. Ahí te va a salir dependiendo, porque los precios varían dependiendo del sitio en el que te encuentres. Si Sí, estás en sí. Australia o si estás en Colombia o si estás en otro país. Entonces, para que consultes la información dependiendo de tu caso, ahí te dejo el link. Y en el link, si lo abres, ahí aparece el valor y cómo se Sí, paga y todo. y todo para que lo puedas Claro, hacer con sin gusto. problema. Em, Nos pregunta Hernando, si quiero hacer renovación con inglés, ¿cuáles serían las condiciones? Que hayas estudiado solo inglés.
básicamente. Y que sea un nivel más avanzado del que estás. Correcto. Y que demuestres que ese inglés que estudiaste llegó a un nivel y que vas a continuar estudiando inglés, con qué propósito, etcétera. Pero si es solo inglés. Sí, o sea, hay muchas personas que recientemente han llegado a Australia, o recientemente después de la pandemia, el año pasado, y han estudiado 6 meses de inglés. Entonces, van a renovar su visa con más inglés, pues no hay ningún problema, porque en teoría no hay ningún problema en términos de sustentar por qué quieres seguir estudiando inglés, porque cuando estudias inglés llegas a un nivel y la idea, normalmente en 6 meses no logran sino un nivel intermedio o intermedio alto máximo. Entonces, darle continuidad a esos estudios es una sustentación que tiene sentido, sí. El tema es cuando llevas un poco de años aquí en Australia, el inglés todavía no ha progresado y has hecho otros cursos o visa de COVID, etcétera, y dices, y ahora voy a volver a la visa de estudiante a estudiar inglés. Entonces, bueno, ¿y qué ha hecho todo este tiempo con respecto a su idioma? Porque cuando uno sustenta que quiere algo, necesita algo, se supone que está desarrollando o haciendo cosas para que eso se dé. No, llegué con esta intención, suspendí todo esto y ahora entonces quiero retomarlo. Porque eso lo mira el gobierno de Australia como usted está utilizando la visa con otro propósito. ¿Sí? Sí. Aileen nos pregunta si nosotros solamente trabajamos con Australia o con otros países. Solo Australia. Solamente Australia. Si tienes dudas de estudio o de migración de Australia, puedes consultarlas con nosotros. Correcto. Te invitamos a que cuadres una cita. Bueno, en caso que tengan alguna otra pregunta, este es el momento de hacerla, entonces me la dejan en los comentarios. Si no, vamos a hacer unas conclusiones y vamos cerrando la transmisión de hoy. Listo. Entonces, la conclusión, nuevos cambios, la manera de hacer el assessment de la visa de estudiante, ahora se llama Genuine Students, no Genuine Temporary Student, como se llamaba Entrance, perdón, como se llamaba antes, porque le da la posibilidad a las personas de manifestar de entrada que su intención es venir a estudiar como tal, realmente a estudiar, tienen que declararlo y que posteriormente si hay alguna otra visa pueden tener acceso, haciendo la advertencia al gobierno de Australia que es limitado porque obviamente está sujeto a cumplir los requisitos de esas otras visas que puedan solicitar en Australia. Esa es la primera gran conclusión con el tema de que GTE y GS. La segunda es que ahora hay unos niveles de inglés que se deben demostrar para renovaciones de las visas cuando van a estudiar algo diferente a inglés o inglés con otra cosa. Entonces se incrementaron los niveles, en el caso punto 5, antes era 5, después 5, 5, etcétera, así proporcionalmente. Obviamente hay que revisar eso cada vez que se va a pedir una visa, cuál es el nivel que se debe solicitar o presentar para esa visa. Y eso con respecto a la visa de estudiante. Y con respecto a las visas de graduado, que es la segunda etapa cuando estudian acá 2 años, etcétera, que cumplen los requisitos para esa visa, también sube el nivel punto 5 tomando como base la prueba IELTS o proporcional en las otras pruebas que aceptan, como la prueba PTE. Y la vigencia de la prueba de inglés para la visa de graduado es únicamente dentro de los 12 meses anteriores a pedir la visa de graduado. Esos son los cambios. ¿Cuándo empieza esto a operar? Mañana. O sea, Sí, hoy ya. lamentablemente esto fue todo muy rápido. Yo me imagino que todos nuestros colegas en todas partes, como nosotros, estamos hoy en un día así de rapidez, de aplicación de visas. Todos los que tenían los requisitos, pues obviamente con los requisitos actuales. La idea es dejarlas hoy presentadas y ya mañana pues toca hacerlo con los nuevos Sí. parámetros. Tenemos una última pregunta, una de Paola, ¿alcanzaste a clasificar? Y dice, si voy a hacer máster en Business Information Technology, Ajá. pero no he hecho el examen de inglés y pues ya entró a la universidad y está en Bridging Visa, ¿te Ok. recomiendas hacer el IELTS o dejo así? Llevo 8 años en Australia. Pero ya estás en una bridging visa, o sea, ya Sí, solicitaste una visa basado en en lo que los había. parámetros actuales hasta hoy. Sí, Entonces, no. en No, ese si ya caso, estás haciendo el máster porque ya la universidad te aceptó el nivel de inglés sí. y la visa no lo requería en su momento cuando la pediste, así que no hay problema. Ok. Mm. Listo, Listo, perfecto. muy bien. Entonces, ya saben, ahí queda el link para que agenden una cita, programen una cita. Tenemos citas, asesorías educativas, asesorías migratorias. Sí, Eh, entonces para explicarles un poquito eso, la manera de interactuar con nosotros, nosotros ofrecemos asesorías iniciales o asesorías puntuales para efectos migratorios, para efectos de educación y hacemos todos los procesos de todas las diferentes visas que ofrece Australia,
como son visas de trabajo, visas de estudiante, visas de skill migrant, visas de pareja, visas de padres. Hay una cantidad de todo el portafolio de visas. Tenemos 17 años de experiencia haciéndolo de una manera exitosa. Entonces, lo que podamos colaborarles para que puedan realizar sus procesos y seguir acá en Australia o venir a Australia, este hermoso país en el que vivimos nosotros, con mucho gusto. Y una última recomendación es que debido a estos nuevos cambios, la mejor recomendación es siempre tengan la asesoría Es mejor. al principio. Siempre, especialmente los que van a venir de fuera de Australia, es mejor siempre documentarse y tener información de fuente fidedigna, es decir, de profesionales como nosotros que tenemos el conocimiento y la experiencia para poderlos orientar adecuadamente y decirles las cosas como son. Porque obviamente cuando uno tiene un proyecto y va donde alguien y esa persona hace bien su trabajo en temas de ventas, pues obviamente le vende a uno la idea o le vende lo que esa persona quiere vender. Pero no necesariamente le está dando toda la información de lo que usted necesita porque no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento y la experiencia y con gusto pues los podemos asesorar. Recomendación grande, como lo mencionó Diego, a tener información antes de tomar decisiones y luego de tomar las decisiones y tener las visas aprobadas, etcétera, hay que monitorear este tipo de cosas, como son los cambios que el gobierno de Australia puede desarrollar de acuerdo a sus necesidades de su economía. Listo. Bien. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, hasta la próxima.